Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien desde la comodidad de sus casas. Bienvenidos a su clase de tecnología e informática para el grado tercero. Hoy vamos a trabajar en el material de la guía número 4. Este material de la guía número 4 nos va a alcanzar para trabajar desde la semana 4 hasta la semana 7 y quizá un poquitico más. Vamos entonces a trabajar, les voy a explicar este material que vamos a trabajar hoy en nuestra videoclase. Lo vamos a estar manejando semana a semana, va a tener 3 secciones, 3 partes o 3 lecciones, mejor dicho, donde vamos a trabajar hoy la primera parte que corresponde a la primera evidencia que ustedes van a tener que enviarme ya la semana entrante. De esta misma guía van a salir 3 evidencias en total, pero no me las van a tener que enviar al mismo tiempo. Cada semana van a tener que ir enviando una evidencia sobre el mismo material. Entonces, digamos que esta guía va a estar un poquitico larguita y lo mismo vamos a tener 3 videoclases para este mismo material de guía número 4. Entonces vamos a iniciar con la primera parte, como les dije. No es necesario que esta guía la impriman, es una guía que ustedes van a poder seguir digitalmente porque no le van a tener que escribir nada, van a tener que desarrollar algunas partes dentro de sus computadoras y esa es la evidencia que me van a tener que enviar. Entonces, como tal, el documento no es necesario que lo impriman ni que lo tengan en físico, porque, como les digo, lo vamos a trabajar a través de esta videoclase de forma digital. Quizá es importante que lo tengan de pronto en el momento que ya vayan a profundizar o practicar algunos de los ejercicios y de pronto ejecutar ya para el desarrollo de la evidencia. De resto no va a ser necesario que lo tengan físico porque no hay que escribirle nada dentro del documento. Entonces voy a empezar compartiéndoles el documento del que les estoy hablando para poder empezar a trabajar. Entonces el documento guía 4 de informática, la semana 4 a la semana 7, el estándar número 4 y aquí están los contenidos programáticos que vamos a trabajar dentro de este mismo recurso de guía. Aprendamos a usar los editores de texto con formato y sin formato. Si ustedes recuerdan, en el trimestre pasado, finalizando el trimestre, nosotros habíamos empezado a abordar un poquitico acerca de qué son los editores de texto y cuáles fueron las primeras versiones de los editores de texto. Entonces hablábamos que inició con la aparición primero de la escritura a mano, la escritura manual, pero después aparecieron las primeras versiones con la imprenta, luego aparecieron las versiones de una máquina de escribir muy rudimentaria, luego empezaron a aparecer nuevas versiones de máquinas de escribir cada vez mejoradas, electrónicas, hasta llegar a versiones ya en donde se utilizaban unos software específicos instalados en algunas computadoras que se dedicaban exclusivamente a escribir. Y dentro de las últimas versiones, pues veíamos que estaban los editores que fueron muy exitosos como el de Microsoft. Bien, entonces vamos a enfocarnos en estos editores, en las versiones que nosotros actualmente nos utilizamos y que tenemos a la mano dentro de nuestras computadoras, sean versiones o computadoras que pertenezcan al, a los software de Microsoft, de Windows o que pertenezcan a la compañía Mac también. Entonces, un editor de texto, vuelven y nos recuerdan qué es. Entonces, es un programa que nos permite crear o modificar archivos digitales compuestos únicamente por textos, sea si es sin formato, conocidos comúnmente como archivos planos, o el programa también lee archivos e imprenta de bytes leídos según el código escrito según el editor. Entonces, ¿qué es lo que nos habla un editor de texto? Un editor de texto nos permite no solamente leer un archivo que tiene una cantidad de códigos, letras, números, gráficos, sino también nos permite crearlo, modificarlo, pero de acuerdo, hay diferentes tipos de editores. Hay editores con formatos y editores sin formato. También, si recuerdan, en el trimestre pasado habíamos hablado acerca de una diferencia entre algunos de ellos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un editor con formato o sin formato, vamos a estar muy atentos a lo que nos dice aquí. Cada día recibimos permanentemente archivos descargables que llegan para trabajar desde casa y que se visualizan en nuestras computadoras o tablets o celulares. Pero ¿dónde se crean y cómo se ejecutan? Eso es lo que aprenderemos.
A continuación, realizaremos durante los talleres prácticos, leyendo y siguiendo atentamente las instrucciones con enlaces que darán clic a cada uno para que puedan visualizar y leer los pasos para desarrollar cada ejercicio y practicar construyendo un documento adecuadamente según el tipo de editor de texto, sea editores con formato o editores sin formato. ¿Qué usaremos para trabajar? Entonces usaremos el editor de Microsoft Word Office como un editor con formato y también uno como el WordPad como un editor sin formato. Pero también tendremos de pronto en otras versiones, tendremos un editor que es muy parecido al editor WordPad de Microsoft, que se encuentra instalado también por defecto en las computadoras de Mac, que se llama el TextEdit. También se los voy a mostrar ahorita. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener claro para antes de iniciar? ¿Cuál es la diferencia entre un texto plano y un texto enriquecido? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es sinónimo? O sea, ¿qué significa sinónimo? Que es lo mismo que, es otra manera de llamarlo. Entonces, un texto enriquecido es igual que llamarlo con formato, pero ¿por qué se le llama con formato? Porque es aquel que tiene todo tipo de adornos, de formatos en el cuerpo del documento. Es decir, que si vemos en un documento con letra en negrita, con fuentes diversas, es decir, letras grandes, letras pequeñas, letras de diferente tipo, títulos bonitos, con colores, con tamaños, con fotos, con enlaces, con palabras o frases de colores. Este se le conoce como un formato de texto enriquecido. Es decir, las guías que sus maestras, nosotros les enviamos a ustedes, son textos con formato o textos enriquecidos. Esta misma guía que estamos trabajando hoy es una guía elaborada en un editor de texto enriquecido o un editor de texto con formato. Pero vamos a mirar qué sería un texto plano o un texto sin formato. Entonces, aquel texto que no tiene nada de lo mencionado antes. Es decir, un texto plano, ya que este tipo de texto se ha eliminado tipos de letra, no hay negrita, no hay, algunos no tienen ni siquiera para establecer un tipo, un color de letra. Todo lo que tiene normalmente en su versión un editor de texto enriquecido. Entonces, ¿cuáles serían unas excelentes versiones para hablar de textos planos o textos sin formato? Entonces, tenemos a un elegante y una muy práctica función que tenemos en nuestras computadoras, tanto en las versiones de Mac, iOS o con las versiones también de Windows. Tenemos al bloc de notas o al Notepad. Es un pequeño editor de texto que no permite cambiar ni tamaños de letras, ni formatos, ni nada, absolutamente nada, pero sí nos permite tomar nota de algunas cosas importantes. Por ejemplo, cuando ustedes quieren escribir un mensaje en la agenda escolar, ¿sí? Y ese mensaje se repite en varias maestras, como por ejemplo, quieren escribir saludo cordial, estimada maestra. Le envío la actividad de la semana. Por ejemplo, eso es una frase que se puede repetir permanentemente en las comunicaciones que ustedes les envían a sus maestras. Ese texto de 2 renglones, tú lo puedes escribir en un editor de texto plano o sin formato, como es el que vamos a ver ahorita, que es el bloc de notas, o el Notepad, o el Notas en Mac iOS, y simplemente lo copias y lo pegas permanentemente en la agenda escolar o en el correo, y no tienes que estar a todo el tiempo gastándote el punto tiempo en escribir lo mismo, ¿sí? Y lo puedes tener ahí a la mano. No vas a poder ni cambiar color, ni tamaño, ni fuentes, ni nada, pero sí es un texto que básicamente contiene lo que necesita, las palabras. Bien. Entonces vamos a empezar con la primera contextualización. Esta guía tiene 3 contextualizaciones y como ya les decía al inicio, va a tener 3, digamos que 3 videoclases acompañada cada una con el ejercicio de la explicación para la evidencia. Entonces muy atentos porque de acuerdo a lo que hablemos ahorita en la contextualización y en la actividad, ustedes van a tener que hacer su evidencia. ¿Listo? Entonces vamos a hablar primero de un texto sin formato o un texto no enriquecido. Un editor. Entonces, este editor se le conoce como el bloc de notas. ¿Y cómo utilizarlo? El bloc de notas es un programita muy básico, es el más básico que no solamente tiene Windows, también Mac iOS, en las computadoras de Mac, que ustedes saben porque nosotros hemos estudiado los diferentes software
que se pueden instalar a las versiones de las computadoras. Eso los hemos estudiado desde el año pasado y en las clases también los hemos visto. Entonces, Mac también lo tiene, ahorita los vamos a ver en la versión. Tengo aquí, vamos a trabajar dentro de nuestra videoclase con dos computadoras, una computadora de Mac y una computadora de Windows, que también voy a tener ahí ahorita a la mano. Entonces el bloc de notas es un programa, el más básico que tiene la computadora para crear documentos de texto. Pueden también venir identificados con su nombre en inglés. Entonces, si trae la versión en inglés, se le conocerá como Notepad, o si viene en español, se llamará bloc de notas. Entonces, quiero que miren, este es el icono, este que están viendo acá es el icono, ese es el icono, y quiero que miren cuál es la vista, cómo se ve, cómo se visualiza, por ejemplo, en una computadora. Estoy en este momento trabajando en una Mac, y es el sistema operativo, pues es de Mac iOS. Entonces vamos a mirar cómo es la versión, cómo se ve este bloc de notas en el acceso rápido dentro de la computadora. Entonces, mire, quiero que lo observen. Aparece aquí abajo. Si lo están viendo, se llama notas. Y voy a acceder a él. Y yo tengo muchas notas. Y ahorita que va a aparecer, por ejemplo, aquí tengo una nota última que es una reunión que tengo y tengo un enlace a una reunión. Pero yo puedo tener varias, y mire, todo esto que ustedes ven escrito aquí son notas que yo tengo publicadas, notas que yo tengo a la mano, notas que tengo y que para mí son importantes, pero si yo quiero crear una nueva nota, simplemente cliqueo aquí y aquí me va a escribir, por ejemplo, este es, esta es el editor de texto sin formato de Mac iOS. Y se conoce como notas. Listo. Pero él simplemente, claro, aquí me está marcando una negrita, en negrita, porque ese sería como el título que va a asumir el texto. Pero no me deja cambiarle ni el tamaño, o sea, no hay ni versiones de letra, ni tipos de letra. Por ejemplo, este editor tiene aquí una función de identificar, por ejemplo, el cuerpo, o si es una lista lo que yo voy a crear, o si voy a crear unas viñetas, o si es un título o un encabezado. Esos son algunos aspectos, hasta lo máximo que me deja hacer este editor sin formato. Pero miremos cuál es la versión del editor de texto sin formato también, pero ahora voy a dejar de compartir para que veamos la versión en Windows 10, que es la computadora que tengo aquí al ladito, ¿listo? Y voy a pasar a la otra computadora para que ustedes puedan ver. Bien, entonces estamos pasando a la otra computadora y en este momento vamos a mirar en qué lugar aparece el bloc de notas. Entonces quiero que miren aquí abajo y se encuentra el icono del bloc de notas y ahí apareció el nombre, bloc de notas. Esto es en Microsoft, este es en Windows 10, perdón, en Microsoft, no, en Windows 10, y se le conoce como bloc de notas, pero hay, ustedes también en las versiones que tengan, Windows 7 también lo van a poder encontrar a través de las herramientas de accesorios, aquí también por este lado del inicio, accesorios de Windows, también los van a poder encontrar como bloc de notas. Entonces, vamos a crear un texto en el bloc de notas. En este caso voy a volver a escribir el mismo ejemplo que escribí ahorita en el otro. Este es el editor de texto sin formato de Windows 10. Bien, entonces aquí tenemos
un ejemplo, otra versión del bloc de notas. ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer a este texto? Entonces, si yo entro a edición, puedo cortarlo. Si yo entro a edición, puedo volver y pegarlo. ¿Qué hay en formato, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar la palabra Windows y en formato, ajuste de líneas o fuente. Vamos a ver en fuente qué encontramos, qué herramientas encontramos. Puedo cambiar, mire, por ejemplo, este editor sin formato también me permite cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, vamos a escoger esta. Le voy a aceptar, mire, me dejo cambiar. Vamos a ver si, por ejemplo, me deja cambiar colores. Nada, no me deja cambiar colores. Solamente de pronto el tipo de letra, quizá también el tamaño me lo deja cambiar. ¿Sí? Sí. Sí, pero de todo el texto. Ni siquiera me deja cambiar por secciones que quiero esta palabra de un tamaño. No. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando guardamos? Ya voy a guardar esto, entonces voy a darle a un archivo y voy a darle guardar. También, mire, puedo imprimir ese archivo, esa notica. Voy a darle aquí guardar. Pero vamos a ver cómo se guarda. Al guardar, a diferencia de un editor de texto con formato, al guardar, el editor de texto con formato me va a guardar en una extensión que se conoce como .txt. Es decir, cuando usted vea un documento cualquiera, a este le vamos a llamar ejemplo 1 y lo voy a guardar en el escritorio. Entonces, le doy guardar. Cuando ustedes vean un documento que venga con una extensión, extensiones que después del punto dice .doc, .pdf, en este caso .txt, esa es la extensión, me está diciendo que este documento está hecho en un editor de texto sin formato, que en este caso es un bloc de notas, ¿sí? Entonces, eso siempre me va a quedar así con esta extensión. Yo no le voy a poder cambiar la extensión, no lo voy a poder cambiar y le voy a dar guardar. Vamos a ver cómo quedó. Tengo este asterisco. Y efectivamente me quedó aquí guardado con el nombre ejemplo 1.txt y está en el editor del bloc de notas sin formatos. Sin formatos porque no me permite hacer nada más. Y yo puedo seguir escribiendo ahí lo que se me ocurra, las cosas que yo quiera. Entonces, esto que acabamos de ver es la primera, dejar de compartir esta pantalla, es la primera evidencia que ustedes me van a enviar y que van a hacer desde sus computadoras. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos para acá y les voy a explicar en la misma guía qué es lo que ustedes van a tener que hacer. Entonces, hemos explicado cómo ejecutar el bloc de notas, cómo se visualiza, por ejemplo, esta vista que están viendo acá en la computadora en este momento, es la vista de Windows 7. Otra vista diferente también y aparece dentro de los accesorios, bloc de notas, y aparece la versión del bloc de notas. En el menú desplegable ahí lo podemos encontrar, o Notepad. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vas a hacer? Entonces, este video es importante que primero lo veas, porque aquí vas a resolver tus dudas, tus inquietudes, vas a estar más claro con las cosas, entonces no vas a empezar a decir, bueno, ahora tengo que enviar la evidencia, pero no tengo ni idea qué es, ¿no? Aquí lo vas a encontrar siempre en las videoclases, que se envían por la agenda escolar, y vas a imitar los procesos que hice ahorita en el ejercicio dentro de la computadora que tú tengas a la mano, la que puedas, vas a buscar el bloc de notas, y vas a escribir en el bloc de notas esta frasecita. Entonces, si tú tienes tu computadora, tiene el software instalado de Windows, entonces escribes esta frase. Pero si la tuya es de Mac, escribes esto. Entonces dice, este es el bloc de notas del programa más básico que tiene Windows para crear documentos de texto. O este es el bloc de notas, o notas, el programa más básico que tiene Mac y iOS para
para crear documentos de texto. Bien, lo finalizas, tomas una captura de pantalla de este ejercicio y me lo envías por Agenda School. Esa es tu primera evidencia. Espero que hayas entendido en qué consiste hoy lo que aprendimos sobre los editores de texto sin formato. Entonces, espero su evidencia de la semana entrante, semana número 5, y seguiremos avanzando en este mismo recurso, en esta misma guía, para continuar con la contextualización 2 para la próxima clase. Chao, mis niños.